Irmão Jean, podes nos iniciar com uma oração, por favor? Não sei se me estás a ouvir. Senhorico, estou escutando meu irmão. Sim, então aqueles que se puderem ajoelhar, por favor, possamos fazer para sermos dirigidos em oração pela nossa irmã Jean, por favor. De rodillas. No puedo. Sí, ahorita tampoco puedo. Desculpa, hermano. Sí, no hay problema. Querido Deus que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, porque estamos praticamente entrando nas horas sabáticas, nas horas sagradas. Em alguns lugares, os nossos irmãos já estão nessas horas. Que o Senhor possa abençoá-los, possa guardá-los, possa, ó Pai, abrir a mente deles para que estejam em contato contigo, que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração deles e serem transformados. Que o Senhor possa abençoar este encontro que estamos fazendo em Teu nome, possa abençoar o irmão Eurico e a sua família, e também o pastor Maia, para que fale inspirado por Ti. Te agradecemos em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amén. Desculpa, hermano, puede ser. Ya. Ok. ¿Pueden aquí? Ujú. Hermanos, buenas tardes. Ya casi. Buenas tardes. Hermana María, hermano José, Sí. hermana David, Sonia, Giancarlos, Pedro, Pedro, Príncipe, Amén, irmão. Saludos. Probuc. Saludos, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Gracias. Con nuestro hermano Miguel, su esposa, hermana Liliana. Y vamos a estudiar un tema. Perdona, hermano. Ujú. No he compartido todo. Ok. Vamos a estudiar un tema titulado ¿Por qué somos adventistas historicistas? Eso. Amén. Vamos aquí a grabar un momentito, permítanos. Ahí está. Ujú. Recording in progress. Estamos listos. Gracias, hermana Liliana, y una vez más, feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga acá en Portugal y las partes que vean de Brasil y de África, así como nuestros Igual, hermano. hermanos en Hispanoamérica. Ellos todavía les falta tiempo para llegar al sábado, están quizá a mediodía, pero acá ya van a ser las 9 de la noche, bueno, 8 y tantos, así que... En Angola es de sábado ahora. en Angola ya es sábado. Feliz sábado, mis hermanos de Angola. Sí, feliz sábado. Bueno, el tema de esta tarde es ¿por qué somos adventistas historicistas? Sí, ¿por qué somos de sostén propio historicistas? ¿Por qué lo somos? Bueno, nuestra base bíblica, vamos al libro de Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, porque en Hechos capítulo 7, el libro de los Actos, Sí. Actos 7, Hechos capítulo 7, ahí vemos que a Esteban en el concilio, Esteban está en un concilio, ¿sí? Porque en el concilio se le está pidiendo razón de su fe. Recordemos que Esteban fue lleno del Espíritu Santo y fue escogido también por Dios para defender la fe. Bueno, el último verso del capítulo 6 de Actos dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El príncipe de los sacerdotes, capítulo 7, verso 1, dijo: ¿es esto así? Y él les dijo. Entonces miren cómo Esteban empieza a defender su fe. Miren cómo Esteban empieza a defender su fe. Porque le estaban preguntando realmente la razón de su fe, en otras palabras. Entonces, la misma razón que tiene que dar Esteban es la que tenemos que dar nosotros. Amén. Obviamente nosotros con una razón más, se puede decir, más actualizada, él la dio en su tiempo,
pero bueno, la actualización está dentro de la escritura, dentro del espíritu de la profecía. Hermano, estás tocando una música junto con su predicación. Ok, permítame. Então tem alguém com coisa aberta, né? Está tocando uma música. Permítanos, hermanos, es que parece que nos dicen que hay una música junto con la predicación. Também. Posso pegar? Pronto, hermano. Muy bien, ¿ya estamos listos? Sí. Sí. Entonces, número uno, ¿por qué? Y esta es nuestra base bíblica. ¿Por qué somos historicistas o por qué nosotros estudiamos historia? Bueno, número uno, al estudiar la historia nos damos cuenta cómo otras iglesias aceptaron doctrinas que no tienen base en la Biblia. Amén. Sí. O sea, cuando nos vamos a la historia nos damos cuenta que otras iglesias aceptaron doctrinas que no tienen base en la Biblia. Pero vámonos a una de las iglesias, digamos la iglesia judía, misma la iglesia judía. Miren, en el tiempo de Esteban, Esteban, cuando le piden razón de su fe, capítulo 7 de Hechos, dice: varones, hermanos y padres, oíd. Miren, estamos en el año 30 que será 31, 32, 34, es el apedreamiento de Esteban, ¿verdad? En el año 34. Pero Esteban en el año 34 empieza a dar razón de su fe. ¿Y a dónde se va? El Dios de la gloria, se va a la eternidad, ¿verdad? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Hasta dónde se va? Se va años atrás. ¿A dónde se va? A la historia, al Dios de la historia. ¿Por qué somos historicistas? Porque todos los hombres en la Biblia que han defendido su fe han ido a la historia, a un punto en la historia donde Dios se ha aparecido a alguien para mostrarle su voluntad. Amén. El Dios de Abraham, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham. No empieza diciendo, bueno, es que yo soy de Cristo y ustedes son de Moisés. No, él empieza diciendo, tenemos los dos un padre. Amén. Y nuestro padre se llama Abraham. ¿Sí? Entonces, hermanos, somos historicistas para no cometer los errores que las iglesias pasadas han cometido. Pero vamos a ver cómo es que el hermano Esteban continúa. Estando en Mesopotamia, lo ubica en un lugar. Entonces, el historicista tiene que saber lugares y eventos en relación con su fe. El Dios de la gloria, 22 de octubre de 1844. ¿Dónde? Allá en Estados Unidos. ¿Qué pasó? El gran movimiento adventista. ¿Qué sucedió? El Dios de la gloria, Cristo Jesús, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Amén. Son eventos que se dan en la historia que nos dan una identidad de dónde somos y a dónde vamos y por qué estamos en esta tierra. ¿Por qué somos historicistas? Para que no repitamos los errores. A Esteban lo estaban acusando, obviamente, de que era un alborotador de la religión judía, así como acusaron al hermano Pablo y a todos los apóstoles. ¿Sí? Y miren lo que dice, verso 3, y les dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Este era su texto clave del hermano Esteban. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en tierra de Harán. Imagínense que Esteban no hubiera sabido esta historia. ¿Qué hubiera pasado, hermano Miguel? Que nada más Esteban hubiera dicho, pues yo creo en Jesús. No tenía bases ni sustento.
Pero aquí vemos que hay un evento religioso, el Dios de la gloria apareció nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, etcétera. Y verso 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esta es una profecía. ¿Te das cuenta que la profecía está ligada a la historia? En el discurso de Esteban. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Somos historicistas dentro de este primer punto porque el Dios de la gloria, el Espíritu Santo también y Cristo Jesús, ¿verdad?, han estado atentos a la salvación del hombre y se han manifestado en diferentes tiempos de la historia, en ciudades específicas, en Mesopotamia, en Harán, lo ha sacado de la tierra de los caldeos y les ha dado profecías. Esto ubica al pueblo de Dios. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver aquí un momentito más. Hemos tenido detalles, pero sabemos por qué son los detalles. No se preocupen, hermanos. Sabemos que ustedes tienen paciencia, ¿verdad? Aquí, a ver, sí. Y bueno, hay mucha historia allí en el capítulo 7, pero llega un momento en que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza con la historia. Te das cuenta que el Espíritu Santo nos va a ubicar en la historia. Pero Esteban nos ubica en la historia ahora más cerca y dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Esto es historia? Claro que sí. Sí. Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciera conforme al modelo que había visto. Oh, esto también es historia y es un escrito está. La historia y el escrito está juntos, hermano, nadie puede con ellos. Amén. Amén. La historia, el escrito está y una manifestación divina. Grábate estas cosas, hermano. Se predica historia bíblica o historia adventista, con un escrito está de la hermana White, ¿verdad? Un verso de la Biblia, Dios dijo así, y hermano, ¿quién puede hacer frente? El cual dice, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Oh, sabía Abraham, sabía de Josué, sabía de Moisés, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Mira, tabernáculo, Moisés, Josué, David, verso 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Oh, mas Salomón le dijo, oh, mira nada más, te cita en estos 4 o 6 versos, te cita a Moisés, a Josué, a David, a Jacob, a Salomón. ¿Eso es historia? Claro que sí. ¿O no, hermano Miguel? Claro que sí. Eso es historia. ¿Y cómo se sabía de lo que hizo cada uno de esos personajes? Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Entonces aquí Esteban les está diciendo que si bien se hizo un tabernáculo, en realidad Dios no puede habitar en cosas hechas de mano, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy interesante y aquí es donde la religión verdadera se distingue de la religión falsa. ¿Por qué estudiamos historia? Porque la historia basada en la Escritura nos lleva a definir y a distinguir la religión falsa de la verdadera. Porque una vez que el hermano Esteban les dice, miren, pues sí, hubo un santuario, claro que sí, ¿verdad? Salomón le hizo un templo, pero en realidad Dios dice, ¿qué casa me vas a edificar? Dice, los cielos mismos no me pueden contener, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, entonces les empezó a reprender Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los judíos adoraban más el templo que a Cristo. ¿Sí?
Ujú. Entonces, cuando Esteban empezó a hablar sobre los templos hechos de mano, pues esa no era la religión de los apóstoles. Jesús les dijo, id y haced discípulos. Y la iglesia judía, pues tenía el mandato pues básicamente, no mandato, sino la tradición de adorar al templo, más que al dador del templo. ¿Sí? Ellos adoraban más el tabernáculo, si se puede decir, que al dador del tabernáculo. Ujú. Por eso Jesús dijo, aquí uno más grande que el templo. Entonces, la historia nos ayuda a definir la falsa religión de la verdadera religión. Amén. Claro, aquí tenemos al hermano Esteban diciendo, el verdadero Dios, su casa está allá arriba. Amén. Ahora ustedes están adorando más al tabernáculo que al Dios del tabernáculo. Y cuando les hizo esa diferencia, ¿sabe qué sucedió? Bueno, la historia dice que aquí dice, bueno, que a Esteban, ¿verdad? Cuando les dijo esa diferencia, les pegó tanto, ¿verdad? Porque eran aparentemente una religión que adoraba a Dios, pero en realidad estaban adorando al templo en lugar de al Dios del templo. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos cómo terminó la historia. Esteban dice, bueno, lo apedrean, obviamente, están por apedrear a Esteban. Vamos a leer aquí la última parte no, se me olvidó ponerlo ahí en la pantalla, pero estamos leyendo Hechos capítulo 7, ¿verdad? Hechos capítulo 7, y ahí da la historia de Moisés y cómo Dios lo libró, etcétera. Y bueno, dice, y oyendo estas cosas, sus corazones se enojaban, crujían los dientes contra él. ¿Qué versículo? El verso 54. Capítulo 7, verso 54. Ajá, 54, sí. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánime contra él. Echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué estudiamos historia? Número 1, porque la misma Biblia, y este es solo un ejemplo, la misma Biblia nos lleva a la historia bíblica para definir en este caso, ¿verdad? La verdadera adoración de la falsa adoración. En este caso, ¿quién estaba adorando al verdadero Dios? Esteban. Jesús había subido, ¿verdad? Al lugar santo, ya estaba en el santuario, allá estaba en el verdadero tabernáculo que, como dice Pablo, fue hecho no de manos humanas, y ahí estaba ya Jesús intercediendo por la iglesia primitiva. Pero la iglesia judaica no le importaba la intercesión ni el ministerio de Cristo ni el santuario celestial. Ella le importaba el sacerdocio terrenal, aquí obviamente, aquí en esta tierra, y le interesaba su templo en esta tierra. Dos religiones. Ahora, te pregunto, a veces algunos hermanos te dicen, oye, ¿por qué no vas al templo? Oye, te extrañamos en el templo. Pero el verdadero adventista no le va a interesar ir a un templo corporativo, le va a interesar que por fe entre al lugar santísimo del santuario celestial. Amén. Dos religiones, una falsa, aparentemente verdadera, y una que aparentemente nos dicen disidentes, pero basada en la palabra de Dios. Amén.
Entonces, estudiamos para no caer, estudiamos historia para no caer en los errores pasados. Miren lo que dice la hermana White en El conflicto de los siglos, esto es en español, 384. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué estudiamos la historia de Roma, de la gran ramera? ¿Por qué la estudiamos? Porque todas sus doctrinas que enseña Roma están en pugnas con la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Roma enseña el domingo, la Sagrada Escritura enseña el sábado. Roma enseña la adoración de los hombres que murieron y los hace santos. La Biblia le llama santos a los que están vivos y guardan los mandamientos de Dios. Roma, como dice allí, se ha aliado con el mundo. Esa unión ilícita con los magnates de la tierra. Eso se llama unión iglesia-estado. ¿Para qué estudiamos historia? Para no beber de la copa embriagadora de esta Babilonia. Para eso estudiamos historia. Por eso somos adventistas historicistas. Para no ser partícipes del vino de esta mujer. Por ejemplo, están los falsos antitrinitarios, que ellos dicen que son los verdaderos historicistas. ¿Sí? Pero si nos vamos a la historia, la doctrina de los falsos antitrinitarios viene de esta misma mujer, la gran ramera. ¿Sí? Entonces, Esteban distinguió con la ayuda del Espíritu Santo la verdadera de la falsa doctrina. Y nosotros estudiamos historia y estudiamos profecía porque también nos vamos a dar cuenta de que no vamos a beber de ese vino de la gran Babilonia. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos bien. Entonces, por eso es importante estudiar nuestra historia y por qué somos historicistas. Amén. Punto número 2. Al estudiar historia nos damos cuenta de la solidez de nuestra doctrina. Miren, y seguimos con el ejemplo de Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esa es la solidez de la doctrina. Amén. Él lo vio. Pero nosotros por fe creemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y eso nos da una solidez en nuestra doctrina. ¿Sí? Por eso nos vamos al 22 de octubre y 22 de octubre nos lleva al 457 antes de Cristo, porque eso nos da una solidez, nos hace estar firmes en lo que creemos. Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué solidez! ¡Qué confianza! A veces, hermanos, la religión de Roma es, si el sacerdote lo aprueba, está bien. Y muchos adventistas hoy están con lo mismo. Aunque tú le muestres un escrito, ellos dicen, déjame ver si mi líder aprueba esto. Ya no es la Biblia y ya no es la historia en la Biblia. Ahora es el hombre. Ahora es el hombre. Bueno, así de que nos da una solidez. Por ejemplo, aquí tenemos un caso con Martín Lutero aquí en Europa, aquí en la Alemania. Un día mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, a muchas tradiciones que tenía Roma, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón. El justo vivirá por la fe. Hermano, este es un hecho en la historia, ¿sí o no? Es allá antes de 1517, antes del
también en todos los santos, ¿verdad? También en el día de los muertos, como se dice en México. Pero en ese momento en la historia, el Espíritu Santo le habla a Martín Lutero, se puso pronto de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus obras para su salvación y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. ¿Por qué estudiamos historia y por qué somos adventistas historicistas? Porque eventos del pasado lejano como en el tiempo de Esteban, aún más lejanos como el llamamiento de Abraham, o eventos más cercanos como el inicio de la Reforma Protestante, nos afirman en un claro así dice el Señor. Amén. Y esos eventos nos animan a seguir adelante. ¿Cuántos no han leído, por ejemplo, la historia de Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y ese evento en la historia, ¿a cuántos no nos ha dado ánimo? ¿Cuántos no nos ha dado ánimo la valentía de Elías años después? La firmeza de Noé. La abnegación de los discípulos. Estudiamos historia porque en esos eventos históricos los hombres se han aferrado a la palabra de Dios. Amén. Amén. Se han aferrado a la promesa de Dios. Desde mismo Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Son la misma fe de Abraham. Es la misma fe que entendió Lutero. La misma fe de 1888. La misma fe del 22 de octubre de 1844. Y estos eventos no nos muestran a una mayoría y a una multitud aceptando la verdad. Son pocos. Le dijeron a Martín Lutero, monjecito, te estás enfrentando. Ya sabes con quién te estás enfrentando. Aun cuando estén demonios pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. El justo vivirá por la fe. Entonces, hay eventos en la historia de personas que se han aferrado a la palabra de Dios y que eso me ayuda a aferrarme a la palabra de Dios. Muy poco he visto en la historia que una congregación entera se aferre a la palabra de Dios, una nación entera. Hay sus excepciones, como Nínive, ¿verdad? Nínive creyó y miren lo que Dios hizo. Después también fue destruida. Pero hay sus excepciones. Pero es en lo general individuos en la historia pasada y en la historia de nuestra iglesia adventista también. Mire, Guillermo Miller. ¿Qué dijo Guillermo Miller? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y empezó a predicar, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos la historia de Guillermo Miller. Al principio Guillermo Miller decía, bueno, yo no sé predicar, no me llames, no, Señor. Pero dijo, bueno, pero si viene una invitación voy, y terminando de orar, ¿verdad? Tapateó un árbol ahí diciendo que no quería. Llega a su casa y llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que alguien nos predique. Así como Martín Lutero, el justo, vivirá por la fe. Así como Pablo también, ¿verdad? Se le apareció Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así, Guillermo Miller, ¿verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Un individuo o un pequeño grupo con un pasaje de la Escritura
en cierto momento de la historia, Dios hizo grandes cosas en ellos y a través de ellos, y cuando lo leo, me da ánimo a seguir adelante. Y si tengo duda, y si tengo desánimo, veo a esos hombres y a esas mujeres. Veo a Elena de Huay, una mujer de tercer año de primaria con un golpe en la cabeza. Pero al leer sus libros y sus escritos, llena el corazón. Y eso me anima a seguir como ministerio de sostén propio historicista. Porque no son las grandes organizaciones religiosas. Son corazones de hombres y mujeres en el pasado que se han aferrado a un escrito está. Y Dios los ha usado. ¿Qué pasaría si no hubiera nada de esas historias en la Escritura? Ni en la fe protestante, ni en el adventismo. Nos sentiríamos raros, ¿verdad? Y dijéramos, creo que yo estoy luchando solo. A lo mejor me vuelvo al mundo secular. Pero la negación por ejemplo, una de las últimas historias, un hermano en el tiempo de Kellogg se quedó pobre, le pasaron cosas. Y Kellogg le dijo, bueno, vente a mi compañía. Y a Kellogg había salido del adventismo. Dijo, vente a mi compañía, yo te puedo dar acciones y te puedes hacer rico, vente a hacer hojuelas de maíz, vente a hacer cornflakes de Kellogg's. Pero este hermano era misionero. Y él dijo, Dios me ha mandado a predicar, Dios me ha mandado a ser adventistas, no a hacer cornflakes. I'm gonna make Seventh-day Adventist disciples, voy a hacer adventistas discípulos. I'm not gonna make cornflakes de Kellogg's, no voy a hacer hojuelas de maíz. Pudo haber hecho rico con lo que ofrecía el hermano Kellogg, pero él buscaba otra riqueza, porque la riqueza es trabajar por Cristo. Jesús lo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Hermanos, número 1, estudiamos historia para no copiar las falsas doctrinas de Roma. Número 2, estudiamos historias porque hay eventos de hombres en el pasado y mujeres que nos han mostrado el poder de aferrarnos a un escrito está y a continuar a pesar de toda la oposición del enemigo y de los hombres. A pesar de todo. Y como dice aquí el hermano Lutero, desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus propias obras para su salvación, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. ¿Qué aprendemos aquí? Que el hombre en el pasado, al aferrarse de un escrito está, se desliga del poder del papado, del poder de la iglesia judaica, en el caso de Esteban, del poder de Mesopotamia, en el caso de Abraham, del poder de Egipto, en el caso del pueblo de Israel. Y qué alivio hay al corazón al decir, vamos bien. Nos anima. Aunque estemos un grupito chiquito aquí en Portugal y otro allá en el Brasil, allá en la Angola y en Mozambique. No.
nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Estudiamos historia porque vemos, como dice aquí, que en la larga leolo rojo y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos de la África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Saludos a los hermanos de la África Central. Pero al fin Roma los descubrió que ahí estaban. Y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Hermanos, ahora que he estado acá en Europa, aquí en Portugal con nuestro hermano Miguel, la hermana Liliana, es impresionante cómo aquí abajo de Portugal está el continente africano, luego tenemos la Europa Central, la Europa del Este, ¿verdad? Luego allá el Medio Oriente, y bueno, acá abajo otra vez Egipto. La influencia de Roma tremenda, con grandes edificios, gobernando la conciencia. ¿Y para qué estudiamos historia? Porque hubo iglesias, pequeños grupitos, que la luz de la Biblia y de la Escritura resplandeció en medio de la Europa papal. Y hermanos, no estamos lejos de la Edad Media. ¿Y por qué digo eso? Usted dirá, bueno, ya pasó, estamos en la época de las luces. Es cierto, la hermana Juárez dice que tanto en la Edad Media como en la época de las luces, la ceguera va a ser la misma. Me quedo sorprendido del secularismo que hay aquí en Europa. La gente, su Dios, vivir bien, tener comodidades. Muy poco adventista. Muy poco evangelismo en la sociedad. Muy poco. Es muy difícil el evangelismo en Europa. Es tan difícil el evangelismo aquí donde nació el protestantismo. Porque mira, el protestantismo, ahí lo vimos, Martín Lutero y todo esto, y le trajo riqueza a Europa el protestantismo. No fue Roma que le trajo riqueza. Roma le trajo miseria a Europa. Por años, miseria. Pero esa riqueza del protestantismo ahora ha cegado a los protestantes de Europa. Me decía el hermano Miguel, hay más protestantes fuera de Europa, en los Estados Unidos, que en la misma Europa. Aquí está un perrito, espérate, perrito. Que en la misma Europa, más protestantes. La historia nos demuestra que debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Número 3. ¿Por qué soy historicista? ¿Por qué soy adventista historicista? La historia nos enseña cómo vivieron los cristianos en épocas distintas y qué podemos aprender de ellos. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, los primeros cristianos. Los primeros cristianos estaba el Imperio Romano. Tuvieron que enfrentar al Imperio Romano. ¿Sí? Y los primeros cristianos, bueno, vamos a ver cómo vivieron los primeros cristianos. Bueno, aquí tenemos a Esteban, el primer mártir cristiano, y Esteban se aferró a la fe de Abraham. ¿Y sí? Y Esteban puso de frente la fe de Abraham. Era lo único que tenían. Entonces, ¿qué podemos poner enfrente nosotros también? Pues también la fe de Abraham, mensaje de justificación por la fe, Gálatas, Romanos. Bueno, pero también podemos agarrar Martín Lutero, también podemos agarrar 1888, y es uno de los 7 pilares de la fe adventista. Amén. De los 7 pilares. Entonces, no hace mucho tiempo, hace como un día atrás,
Aquí donde vive nuestro hermano Miguel, a media hora hay un pueblo que se fundó antes del Imperio Romano. Antes, ya había habitantes, antes de que se fundara el Imperio Romano, ya había habitantes en este lugar, que venían de Fenicia y de otros lados. Y este es el museo de ese lugar. Este es el museo. Y cuando fuimos a ese lugar, me quedé sorprendido y dije, bueno, gracias a Dios soy historicista porque le voy a mostrar algunas cosas. Esta iglesia primitiva, mira lo que dice la hermana Juan. La historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué estudio la historia? ¿Por qué soy historicista también? Porque aprendo de cómo vivieron los cristianos que me antecedieron. Amén. ¿Cómo vivieron? ¿Qué tuvieron que enfrentar? Atestigua que se complementaron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno, en este caso el Imperio Romano, ¿verdad? Y pues los demonios se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Esto es en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Se encendió el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones, expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles, esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Todos eran muertos sin misericordia. Y usted dirá, quizá esto no me gusta. Bueno, esta era la iglesia que fundó Cristo. Y como Cristo también murieron. Les quitaron lo que tenían. Fueron expulsados de sus hogares. Y hermano, te digo una cosa. Aquel que es misionero, no le importa que le expulsen de donde le puedan expulsar. Porque está acostumbrado a andar por todo el mundo y predicar. ¿Sí? Esta es la ciudad que les dije que fuimos, se llama Coimbriga, ¿verdad? Esta ciudad fue fundada en los últimos años antes de Cristo y permaneció romana hasta el año 468, 5 siglos de vida, pero como ciudad, pero ya había tenido habitantes antes. ¿Por qué estudiamos historia? La iglesia primitiva. ¿Te acuerdas que en la iglesia primitiva Jesús habló de la parábola de las 10 vírgenes que tenían lámparas? Y que en sus lámparas unas, más bien se les acabó el aceite, ¿verdad? Bueno, se durmieron, se dieron cuenta que, bueno, aquí hemos encontrado, aquí hay un pueblo que se llama Coimbriga. Coimbriga, gracias. El centro de Portugal. En el centro de Portugal. Pero un pueblo romano. Antes de Cristo. Y al ir a ese lugar hemos encontrado lámparas del Imperio Romano, lámparas que la gente tenía. Y esto nos lleva a comprender y entender más de cerca las parábolas y las enseñanzas de Cristo. Y entonces ardían con aceite, o ardían con cera de abeja, o incluso ardían con cebo de animales. ¿Sí? Miren, aquí tenemos otra más. Y están muy bonitas. Y algunas se ven como quemadas, como esa que es el número 30 que está por ahí. La pueden ver. Pero estas eran lámparas del tiempo de Cristo, por ejemplo. Y en la parábola de Jesús, Jesús habla de las vírgenes, que unas tenían aceite en sus lámparas y otras no tenían aceite en sus lámparas. Estudio historia para comprender aún más profundamente mis hermanos que me antecedieron y comprender las enseñanzas de la iglesia primitiva. Amén. Comprender las enseñanzas de Cristo. Y obviamente, pues yo no sé cuánto duraría prendida allí. Había que estarle echando aceite porque miren,
no son tan grandes, son como del tamaño de una mano. Entonces, esto me hace pensar de que las vírgenes tenían que estar continuamente echando aceite durante la noche para que estuvieran esperando al esposo. Sí. Y esta es una lección para nosotros también. Continuamente hay que estarse sometiendo al Espíritu Santo. Continuamente. ¿Qué somos nosotros? Bueno, ¿de qué eran estas vasijas? Pues de barro, su mayoría. Sí. ¿Qué somos nosotros? Barro. Son lecciones que podemos aprender. Son lecciones que podemos aprender. Y miren, esto me llamó la atención porque estas eran figuritas de dioses paganos romanos que se ponían en las puertas. Y si ven, en su mayoría tienen la forma del sol. Lo ven ahí, tiene la forma del sol. Estos son dioses paganos de antes de Cristo y después de Cristo. Y tienen la forma del sol. Ellos adoraban al sol y estas son figuritas que se ponían en la puerta. Quizá para tocar. Hey, aquí estoy, ¿va? Ábrame. Y esto nos hace entender más el mensaje a la Odisea. Porque Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. Jesús está diciendo, no soy un Dios pagano. Tampoco soy un Dios de barro, de bronce. Soy el Hijo de Dios. El eterno, uno con el Padre, en propósito, en mente, en carácter. Y estoy tocando tu puerta. No soy un Dios pagano que está a la puerta ahí nada más como una figura. Soy un Dios que está esperando que abras la puerta y que haya un contacto de sumisión, si tú quieres. Entonces la historia nos da una identidad grande en los mensajes, hermano Miguel. Sí, yo aprendí mucho de eso. Miren, aquí tenemos otras más, ¿verdad? Que estaban ahí. Estas se ponían en las puertas. Y aquí tenemos algo muy interesante. Estos son los materiales usados para construir edificios en las actividades artesanales. Y estos eran los clavos que usaba el Imperio Romano. El primero es un clavo muy grande y los otros son clavos que más pequeñitos, nótenlos y platicamos con los hermanos, bueno, estos son los clavos que usaba el Imperio Romano, que se han encontrado en las ruinas de pueblos romanos aquí en la península ibérica. ¿Cuál de ellos podrían haber usado para crucificar a Cristo? ¿Un clavo chiquito? Un clavo chico o mediano no puede sostener las manos de Jesucristo pegadas a una madera en la cruz. Debieron haber sido clavos lo más grandes para que traspasaran la mano y además de eso pegaran la mano en la madera y que la mano quedara pegada en la madera, sostenida, Soportar el peso del cuerpo. y soportar el peso del cuerpo, soportar el peso del cuerpo. Y ahí se puede ver. ¿Por qué estudiamos historia? ¿Qué dijimos antes? ¿Recuerda? Vamos a ver aquí. Para entender cómo vivieron los cristianos en épocas distintas y qué podemos aprender de ellos. Y el fundador del cristianismo, que es Cristo. ¿Qué podemos aprender cuando Él aceptó los clavos del Imperio Romano? Para sostener no una mano, sino sus dos manos y sus pies y sostener su cuerpo. ¿Qué podemos aprender de Él? Porque toda la historia nos lleva a Jesús, a sus promesas. Toda la historia
nos lleva a comprender que a pesar de toda la persecución y todo el sufrimiento, Jesús nunca se bajó de la cruz. Esos clavos, cuando los vi de cerca, esta es una foto, pero esos clavos, el clavo más grande, ¿como cuánto me dirá, hermano Miguel? Probablemente más de 20 centímetros, ¿no? Más de 20 Más de centímetros. 20 centímetros. Son clavos verdaderos de los tiempos de los romanos. Son clavos verdaderos del tiempo de los romanos. No es ninguna ficción, ninguna falsificación. Ajá, no es copia o clavos chinos, ¿no? Son achados arqueológicos. Hechos, Ajá, descubrimientos sí, arqueológicos. sí, sí. Y al estudiar historia, la arqueología, recuerden que Pedro también fue crucificado, pero boca abajo. Pero también le clavaron clavos. Y nuestro Señor Jesucristo con esos clavos aguantó desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y eso que vivieron los cristianos primitivos, empezando con Cristo, el fundador del cristianismo, nos impulsa a nosotros a hacer lo que dijo Jesús. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Sígame. Y al ver esos clavos, ¿cuántos al ver esos clavos del Imperio Romano del siglo I y antes de Cristo? Eran los que se usaban. ¿Cuántos si nos dijeran, hey, ¿quieres ser cristiano? Y nos presentaran esta bonita colección de clavos? Nos haría pensar si aceptáramos a Jesús o no. Pero los primeros cristianos del primer siglo, ellos entendían, y yo creo más de una ocasión se cruzaron con estos clavos en todo el imperio. Y ellos sabían que era lo que tenían que enfrentar. Y lo enfrentaron. Y dejaron sus casas, sus redes. Y muchos de ellos murieron quemados, crucificados igual, comidos por los animales en el Coliseo romano. La iglesia primitiva. Amén. Esta es una muralla del tiempo de Aureliano, cuando año más o menos 200, 300. Todo. Esa muralla tenía 4 metros de largura. 4 metros de ancho. Ancho, sí. Y un carro con caballos andaba por encima de las murallas. Sí. Y un carro con caballos andaba por arriba de la muralla. Entonces, cuando Jesús mandó a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Se tenían que enfrentar con estas murallas del Imperio Romano, si los dejaban o no entrar en la ciudad. Y para eso estudiamos historia. Y por eso somos historicistas. Para saber lo que ellos enfrentaron y lo que nosotros podemos enfrentar ahora. Ahora muchos cristianos se ponen ellos mismos murallas. Es que no puedo, es que el otro, es que ellos mismos. Pero los cristianos de la fe primitiva tenían que, ahí estaban los clavos, ahí estaban las murallas, y estaba el César listo para matarlos, y ellos lo arriesgaron todo. No solamente ellos, sino estamos estudiando porque repasamos historia, y nos damos cuenta que los cristianos que le siguieron a ellos, miren hermanos, algo muy interesante, que cuando Cristo
estuvo en la tierra, vamos para acá. Bueno, aquí nos quedamos con los clavos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él empezó a proclamar un reino y el imperio romano era el reino terrenal más grande. Pero ese reino terrenal, imperio romano, no está ahorita. Pero el reino de Cristo sigue. Y nosotros en esta tierra somos súbditos del reino de Cristo. Y Dios nos manda a seguir predicando estos 7 pilares. Las últimas verdades que el mundo debe conocer antes de que Cristo venga. Y después está la iglesia del desierto. Es decir, los valdenses, los descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban aquí en la Europa, en Francia, en el siglo XVIII. ¿Cómo vivieron ellos? Escondidos en las montañas del sur de Francia, seguían apegados a la fe de sus padres. Amén. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados, arrastrados a las galeras, donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte, por amor a Cristo. A los habitantes más morales, más refinados, inteligentes de Francia, se les encadenaba, torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, tratados con más misericordia. Estamos hablando aquí de la iglesia ya del desierto, la última de la iglesia del desierto, ya en el siglo XVIII. Otros tratados con más misericordia eran muertos a sangre fría y a balazos. Mientras que indefensos oraban de rodillas, así como Esteban. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas, de niños inocentes, eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Allí llegaban en la montaña y los mataban, ahí dejaban los cadáveres. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho, cada espacio, cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, la hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia, florecían las letras. Cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes, que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y del amor. Ya vimos la iglesia primitiva, ya vimos la iglesia del desierto, cómo le fue. Y ahora, ¿qué nos espera de la iglesia remanente? Porque estas son las 3 iglesias, las 3 fases de la iglesia que presenta Apocalipsis 12 en la historia. Los apóstoles, los últimos escritores de la Biblia, nos dan un cuadro claro de los acontecimientos de los últimos días. Pablo escribió acerca de los tiempos peligrosos y Pedro exhortó acerca de los burladores que andan según sus propias concupiscencias y dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En ese tiempo la iglesia estará en lucha, porque Juan vio a Satanás que se fue a hacer guerra contra el resto. El apóstol Juan identifica a los miembros de la iglesia de los últimos días como la iglesia remanente, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, señalándola como una iglesia que guarda los mandamientos. Esta iglesia remanente también tendría el testimonio de Jesús, que es el espíritu ¿de qué? De profecía. Entonces, estudiamos historia para saber cómo los cristianos han vivido en cada época y qué podemos aprender de ellos. Y si algo podemos aprender es amor aún más que a ellos mismos, amor a Dios. Y los verdaderos no se sometieron en esta Europa católica de la Edad Media, no se sometieron al papado. Sometieron sus conciencias a Cristo.
Amén. Seguimos estudiando porque soy adventista historicista. La historia nos enseña de eventos y sus consecuencias. Cada evento tiene una consecuencia. Y lo que podemos esperar, ya sea persecución u otra cosa, ¿verdad? La historia nos enseña de los eventos y sus consecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, Esteban habla aquí de Moisés, ¿verdad? A quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y las consecuencias que trajo para ellos. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias, ¿verdad? El faraón les hizo hacer más trabajo, todo eso. O sea, nosotros vemos que eventos en el pasado, circunstancias similares las podemos nosotros vivir y estudiamos historia para saber cómo enfrentar esas circunstancias semejantes. Y eso es tener sabiduría de Dios a través de cómo Dios ha guiado a su pueblo en el pasado. Amén. Amén. Por ejemplo, estudiamos historia para ver, como dice aquí, se ve el cumplimiento, perdón, para ver en un punto número 4, la historia nos enseña de sus eventos y consecuencias. Por ejemplo, este evento. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, este es un evento. Al apartarse de la sencillez del evangelio, al aceptar costumbres y ritos paganos, este es un evento que se da en la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la consecuencia? Perdió el espíritu y el poder de Dios. O sea, ¿para qué escribió el Espíritu Santo a través de la hermana White esto? Para enseñarnos que el paganismo nunca debe entrar con el cristianismo. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Tremendo como la hermana White en unos cuantos párrafos dice siglos de historia. Siglos de historia. Una iglesia primitiva se corrompe por aceptar doctrinas y ritos paganos. Ya no puede dominar a la gente, entonces busca el poder civil para dominarlos. Y entonces dice, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Ahora aquí viene la enseñanza. O sea, ¿por qué el Espíritu Santo a través de la hermana Juan nos lleva hasta la iglesia primitiva y nos dice cómo que el resultado fue el papado? Para entender ahora nosotros, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Es decir, vemos el pasado para aprender cuáles son los resultados. Y cuando vemos la misma acción del pasado actuada, en este caso por los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver la misma acción del pasado, persecución. Por eso se llama imagen de la bestia, porque esto es el papado y los protestantes harán la imagen de la bestia. Entonces, hermanos, sigamos estudiando, sigamos siendo historicistas. Estudiamos historia para ver los eventos del pasado y cuáles son sus consecuencias. Y entonces nosotros poder tomar decisiones. Amén. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Sí, déjenme tomar un poco de agua. Gracias. ¿Por qué soy adventista del séptimo día? Historicista. Porque la historia está ligada con la profecía. Amén. En la historia se ve el cumplimiento ¿de qué? De la profecía. Por ejemplo, Esteban, nuestra base es ahí la historia de Esteban. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. Le recuerda y luego le dijo a Dios, ¿verdad? A Moisés, mira, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido. Porque a Abraham se le dijo que su pueblo iba a estar 400 años. Y había llegado el tiempo. La historia y la profecía van de la mano.
Hoy muchos no les gusta estudiar historia, hermano Miguel, porque el ecumenismo ha traído simplemente diversión a las iglesias. Y el futurismo, lo único que hace el futurismo, que va a caer un meteoro, que va a caer esto, que se va a salir el mar y todo eso es una película de Hollywood con las 7 trompetas. Sensacionalismo. Sensacionalismo. Entonces, la mente quedó tan tocada por el sensacionalismo que no quiere estudiar historia. No quiere estudiar historia. ¿Sí? Entonces, hablando de el estudio de la palabra de Dios, la hermana White dice aquí en lo rojo, ¿verdad? Ahí ponemos todo el contexto, dice, hablando del alumno debe comprender la naturaleza de los dos principios que contienden por la supremacía, es decir, el bien y el mal, y debe aprender a seguir su manifestación a través de los anales de la historia y de la profecía hasta la gran consumación. Amén. Entonces, el estudiante de la Biblia debe aprender historia y profecía, y ver detrás de la historia y la profecía los grandes principios de la gran controversia, el bien y el mal. Debe ver cómo esa controversia entra en toda la fase de la experiencia humana. ¿Sí? Entonces, miren, volviendo a este lugar, yo me quedé muy sorprendido, hermanos, porque cuando uno entra a ese museo, hay una línea de tiempo de este lugar de Conimbria. Ah, no lo puedo pronunciar bien. Conimbria. Y cuando uno entra allí, hay un muro de la línea de tiempo de este lugar. Y bueno, vamos a ver cómo está ligada la profecía en este lugar. ¿Está bien? Miren, vamos a compartir con ustedes la línea de tiempo. Y yo le he puesto ciertos colorcitos así, es rojo disminuido. Ahí ven a esa, ¿cómo se llama el animal? Loba. La loba, ¿verdad? Donde Remo y Rómulo, supuestamente esa es la historia, ¿no? La historia de Roma. Y ahí en el año, le ponen aquí Fundación de Roma. Fundación de Roma, 753. Pero antes, lo primero que tiene así como rojo y anaranjado dice Primitivo Poblado de Canimbringa. Es decir, había un poblado aquí ya antes. Sí, mucho bueno. Antes de la fundación de Roma, en este lugar donde estamos, ya había un poblado. O sea, este lugar es más antiguo. Obviamente debe tener influencia griega, influencia de los celtas y de los otros. Entonces, ya estaba fundado este lugar donde estamos cuando nació el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los que ven el mapa, Portugal es la puerta a toda Europa Central, a donde el papado gobernaba, donde Europa del Este, ¿verdad? Y la puerta también a todo el norte de África, ¿verdad? Al norte de África, y obviamente esta es la puerta también hacia Jerusalén por el mar, ¿verdad? Sí. A la Italia. Entonces, aquí era muy estratégico este lugar, ¿verdad? Por eso es que compartimos con ustedes artefactos que se han encontrado en el Imperio Romano en esta zona. Bueno, volvamos ahí a la loba de Roma. Dice, en el año 753, fundación de Roma. Obviamente lo fundan reyes. Pero mira lo que dice ahí, hermano, dice después 510, ¿ves acá arriba? Aquí dice 510, República Romana. Y hermanos, en la República Romana, ¿qué entra? Los triunviratos, decimviratos, el Senado, las formas de gobierno de Roma. Y luego nos vamos ahí mismo en esta línea, acá abajo, donde dice tiene que ver con los 7 reyes. Exactamente. Esto tiene que ver con las 7 cabezas. Sí, con las 7 cabezas. Sí, la República de Roma y la fundación de Roma, estas son las 7 cabezas del dragón.
de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Sí. Pero aquí está en la historia. Los propios ateos lo comprueban. Ajá, porque No es escrito por cristianos, posiblemente. esto no es exactamente porque Personas seculares. son personas seculares, personas que no creen en la Biblia, pero ellos dicen es que hay tres fases de Roma, la Roma de los reyes, la fundación de Roma, la Roma republicana, las formas de gobierno y aquí dice la fundación del Imperio Romano en el año 27. Aquí ya es imperio, aquí es república y aquí es la fundación y se funda con reyes. Las tres fases de Roma, lo que creían los pioneros adventistas, que Roma tenía tres fases. Y esto es parte de la Roma pagana, ¿verdad? Tenía reyes, Roma republicana, ¿verdad? Las 7 cabezas, y finalmente, ¿verdad? Una de esas 7 cabezas, pues es Roma imperial. Cuando Juan dice, uno es. Entonces, esta gente que no conoce, estos historiadores, me pegué, estos historiadores, pues están siendo, quieranlo o no, aunque no son cristianos y todo eso, pero están siguiendo solamente, están describiendo la voluntad de Dios en esta tierra. Ajá. Así como Nabucodonosor, que él ni era cristiano ni nada, pero se le dio un sueño, ¿verdad? Porque se le dio la línea de tiempo profética, que ya el profeta Daniel después entendió. Entonces, aquí, antes no había España y Portugal, era conocida como la península ibérica. Los ibéricos. Los ibéricos. Y en el año 213 llegan los romanos aquí a esta península. O sea, antes de Cristo, esta línea vertical que ven negra es antes del nacimiento de Cristo. Antes y después, ¿no? Ajá, antes y después. Entonces, miren, aquí está el Imperio Romano, ¿verdad? Las 7 cabezas, la Roma republicana, la Roma de los reyes y la Roma imperial. Ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces, vamos a avanzar ¿por qué estamos estudiando eso? Porque en la historia se ve el cumplimiento de la profecía. ¿Amén? Por eso somos historicistas. Y seguramente si tú llevas a una persona que no es historicista, lo llevas a donde se ha cumplido parte de la profecía, se va a aburrir. Porque ellos quieren tener palomitas con una película de Hollywood. Ellos no están siguiendo la profecía a través de la historia. Ellos quieren estar haciendo nudos y todas esas cosas, saltando y no quieren seguir. O sea, el ecumenismo ha sido tan bárbaro como las tribus que vamos a ver más adelante, que le ha quitado al pueblo su razón profética en la historia. ¿Sí? Vamos a seguir aquí. Miren, entonces esto es antes de Cristo. ¿Sí? Antes de Cristo. Entonces, este lugar donde estamos, antes de Roma. ¿Sí? Los griegos, ¿verdad? Ahí está, los Juegos Olímpicos, 776. Se inventaron, ¿verdad? Primera Olimpiada o Olimpiada. Bueno, pero estamos siguiendo, entonces aquí está la línea del nacimiento de Cristo, y aquí está un volcán, destrucción de Pompeya por la erupción del Vesubio en Italia, ¿verdad? Y es uno de los volcanes que ahí está, ¿verdad? Porque sabemos lo que le viene al papado. De acuerdo a la profecía, será destruido en la venida de Cristo, pero Dios tiene sus maneras para destruirlo. Ya los tiene, ¿verdad? Bueno, en el año 96, dice aquí, consolidación del Imperio Romano. Recuerden que más o menos es el año en que Juan el Bautista Juan el Revelador, me equivoqué, escribe el Apocalipsis. Escribe el Apocalipsis. Y mira, año 64, primera persecución de los cristianos en Roma. Oiga, esta es historia del mundo. Historia, sí, secular. Historia secular. Entonces, ¿por qué a los
secularistas paganos les interesa la historia y a los adventistas ecuménicos no les interesa historia. ¿Y por qué? Algunos historicistas, no todos, pero algunos historicistas, ¡ay, historia! No. Debemos seguir la ilación profética. Recuerden que el Imperio Romano estaba profetizado. Hablando de Daniel y Apocalipsis, estaba profetizado. ¿Qué tenemos aquí? Abajo de la primera persecución de los cristianos, dice aquí, supremacía militar y dominio cultural de Roma en el mundo occidental. ¿Verdad? Esta es Roma pagana, obviamente. Luego más arriba tenemos aquí 391, abajo de lo verde, dice, imposición del cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano. Mira, entonces, ¿cómo se llama esto? Nosotros sabemos que en el año 321, ¿verdad? Constantino se hace cristiano, etcétera, y ellos mismos dicen, pues, fue impuesto. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para enseñarle a los católicos. Y algo muy interesante, aquí tenemos 476, caída del Imperio Romano de Occidente. Caída del Imperio Romano de Occidente, la caída de Roma. Eso es parte de las trompetas, las primeras 4 trompetas. ¿Debido a qué? Año 375. Inicio de las grandes invasiones bárbaras. Aquí la división de los pies de la estatua. ¿Sí? Y ocupación de Conimbrija por los suevos, o uno de los deditos. Los dedos de la estatua. De los dedos de la estatua. Están confirmando la Biblia. 585 los visigodos conquistan el reino suevico. Y luego acá abajo del 755 a 1032 dominio árabe de la península ibérica. Imperio otomano. Tienen las trompetas. Ajá, las trompetas. Sí, todo. Entonces, los pioneros adventistas eran, tenemos que agradecerle a Dios por estos hombres, los pioneros adventistas, porque eran personas que estudiaban. Si en realidad ellos no estudiaron en un seminario teológico, ellos estudiaron en el libro de Dios, la palabra de Dios, y siguiéndose de la Biblia, se fueron a la historia y vieron en la historia el cumplimiento profético. Por eso es de que los diagramas proféticos tienen tanta historia, ¿verdad? Ahora, ¿para qué le sirve a un país poner en su museo esto? Para que los habitantes de este lugar donde estamos tengan identidad y sepan su pasado y sepan cómo defender este lugar. Pero ¿para qué le sirve a un adventista saber desde la fundación de Roma y todo eso? Para saber por qué predicamos contra la bestia. ¿Cómo va a venir la imagen? Para tener una identidad profética pasada, presente, futura. Amén. Y ya después de aquí, de los huevos y todo esto, entonces aquí vemos muchas cosas, fundación del Reino de Portugal, pero vamos aquí a lo rojo, Revolución Francesa, ¿verdad? Está en la Biblia también. Está en la Biblia, ¿verdad? Como parte de la bestia que sale del abismo. Y aquí tenemos 1755, terremoto de Lisboa causando 40,000 víctimas. Y en base al terremoto de Lisboa surge lo que hoy en México y en otros lugares se llama la ciencia de la sismología. Y dicen el servicio de sismología nacional, ¿verdad? Porque a partir de aquí empieza el estudio de los terremotos. ¿Sí? Pero a partir de aquí, esto es el inicio del sexto sello. Amén. Amén. Ese es el inicio del sexto sello. Entonces, ¿por qué somos historicistas? Porque vemos la mano poderosa de Dios en la elevación y la caída de los reinos, elevación y caída de los reinos. Y esto nos hace ver más que el reino de Dios está más cerca de lo que pensamos. Porque lo que esperamos ahora es los Estados Unidos y todo el mundo. Y ya.
después de que se haga la imagen de la bestia y se ponga la marca de la bestia, primero en los Estados Unidos y después en todo el mundo, el siguiente reino que sigue es el de Cristo. Amén. Amén. Es el de Cristo, hermanos. Así que les pedimos en el nombre del Señor, sigamos siendo historicistas, porque eso nos da una solidez de nuestra misión a través de las profecías. Amén. Otro punto número 6, son 8, nada más nos faltan 2. La historia nos demuestra que debemos, ahí me faltó, conocer nuestro pasado para defender la verdad presente. Amén. Y hermano, voy a leer esta cita del Espíritu de Profecía, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Debo conocer mi historia para defender lo presente, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las sagradas escrituras interpretaran a sí mismas. Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta los 1844, como así fue la interpretación. Él dijo primero 43, etcétera. Bueno, hermanos, conocer nuestra historia pasada es para defender nuestra verdad presente. Amén. 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 Por eso somos historicistas. Guillermo Miller con Josías, Joshua B. Himes hicieron un diagrama profético, ustedes lo conocen. Y parte de ese diagrama profético están los pies de la estatua con 10 dedos. Ellos pusieron los visigodos, 378, los suevos. Y aquí estamos en Portugal, en el reinado que fue de los suevos. Aquí. Entonces, les comparto esto. Cuando fuimos al museo, nos encontramos algo muy interesante. Nos encontramos, estos son las tribus bárbaras que destruyen al Imperio Romano. Encontramos que hay una monedita que ha sido encontrada en este lugar, una monedita sueva. Ahí está la prueba. Que lo que predicaban nuestros pioneros adventistas, hablando del reino de los suevos, por ejemplo, y otros más, pero ahorita estamos aquí. Bueno, aquí se ha encontrado en este lugar monedas del reino de los suevos. Y aquí están a 30 minutos. Allá, aquí estamos a 30 minutos de esto. Miren nada más, yo no sé cómo se puede hacer más grande, hermana, pero no sé si se puede hacer más grande. Bueno, aquí ya la hice más grande, mira. Ahí está. Bueno, ahí está. Esta es una moneda de la tribu bárbara de los suevos que se estableció aquí en Portugal. Entonces, cuando vemos esa moneda, vemos esa que está en el museo de esta ciudad, pero ellos no sé si sepan o no profecía, pero sí saben historia. Claro que pero hay muchos que dicen, yo sé profecía, pero no saben historia. Son los futuristas, los ecumenistas, los preteristas. Y dicen, no, es que eso ya pasó, eso no nos interesa. No puede haber verdad presente si no hay una historia pasada que confirme una verdad presente. Entonces, aquí tenemos estos, y recuerden que también estaban los visigodos, ¿verdad? En España, pues aquí tenemos monedas visigóticas. 2 monedas visigóticas en este lugar. Sí, porque después han invadido también los suevos. Los visigodos invadieron a los suevos. Sí, han estado también aquí en esta región de Portugal. Que son 2 deditos de los 10 de la estatua. Sí. Ajá. Entonces, cuando la misma historia nos confirma la existencia, lo que hacen con ellos los futuristas y los ecuménicos, o sea, esto es lo que debieran estudiar los adventistas. Porque cuando sean llamados, hay una cita de la hermana White, no recuerdo, pero hay una cita de la hermana White que dice que seremos llevados ante los historiadores.
Y si no sabemos lo que defendemos los historiadores, obviamente ellos, ¿qué les cuesta torcer un poco y deshacer la historia? Bueno, ahí están, y esto me dio mucho gusto, y le agradezco una vez, hermano Miguel, hermana Liliana, por haberme llevado a ese lugar para comprobar la historia profética, esa historia de un sueño divino que Dios le dio a Nabucodonosor, y que obviamente no lo pudo interpretar porque Dios le quitó el sueño y se lo dio al profeta Daniel. Y parte de ese sueño, ¿verdad? En realidad son esas moneditas que están aquí en este lugar, aquí a 30 minutos y en esta zona de aquí, de esos 2 dedos de la estatua, de los suevos, Portugal, visigodos, lo que es la España, aquí vecinos de nuestros hermanos, y decir, gracias Dios, gracias, gracias porque 400, 500 años antes de Cristo, tú predijiste esto, esos imperios, que iban a subir, que iban a caer, ¿verdad? Y después, esos reinos, perdón, y después iba a venir el reino de Cristo. Y me preguntaba cuando veía esas monedas, ¿y cuál será la moneda del reino de Cristo? Y Pedro dijo una cosa, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Todos los grandes imperios han tenido monedas de oro y de plata. Pero con lo que Cristo nos compró fue con su sangre preciosa. Y la profecía, entendiéndola de este modo, de una manera redentiva, nos lleva a decir gracias, gracias, gracias Dios, porque, como dice el himno, no con oro y plata Cristo nos compró, mas con su sangre que en la cruz vertió. Y ya vimos los clavos romanos, pero de esas manos no salieron monedas de oro y plata. De esas manos salió sangre para comprarnos para su reino por siempre, para siempre, eternamente. Eternamente. Y aquí vemos monedas árabes también, del tiempo del Imperio Otomano. Que ya ¿qué trompeta sería? Quinta Sexta. y sexta trompeta. Entraron por acá abajo, por África, ¿verdad? Sí, por norte de África. Norte de África. Entraron a la península ibérica. Entraron a la península ibérica y conquistaron. Sí. Porque proféticamente los árabes, ¿verdad?, estaban para detener un poco el poderío de Roma. Para detener un poco el poderío de Roma. Y aquí están, vean otra vez las monedas. De hecho, me llamó la atención esta parte que dice aquí, quizás no se ve bien porque no tomé bien. Dice, este grupo de monedas número 3 está clasificado aquí en Portugal como objetos de interés nacional. Son 10 monedas sólidas, ¿verdad? Era un tesoro de moneditas. Y dice aquí que el pánico de los ciudadanos, ¿verdad?, made face, que pudieron haber enfrentado con aquellos que atacaron en el siglo V. Es decir, cuando aquí estaban los romanos, empiezan los suevos a venir, ¿verdad?, después los visigodos. Entonces los ciudadanos romanos agarran su dinerito, sus centavitos, y lo entierran. Y esto es un tesoro nacional. O sea, cuando vienen las tribus bárbaras, ¿verdad?, ellos agarran, miren ahí, esas moneditas de oro en un cantarito. Y eso fue hallado en este lugar. Entonces, ¿de qué le valió al Imperio Romano y a sus ciudadanos la pompa y el honor y la gloria? Y si ahora su oro no valía nada. O lo enterraban o se lo quitaban las tribus bárbaras. Y allí nosotros vemos, hermanos,
Que por eso Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo mejor que podemos hacer, trabajar por Dios. Porque los gentiles buscan esos cántaros y esas monedas. Pero eso va a acabar. Eso va a ser destruido como ese gran imperio romano fue destruido. Todo esto va a acabar. Y hermanos, lo último, ¿sí? Yo dije 8, pero son 7. Dice, la historia nos revela el resultado de aferrarse siempre a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Grandes movimientos de reforma. Amén. Amén. Acabamos de estudiar que en estos lugares de aquí vinieron las tribus bárbaras. Fueron los suevos, los visigodos, ostrogodos, alemanes. Bueno, de los alemanes nació Lutero. ¿Cómo es eso? Wycliffe, Juan Hus, Zwinglio, anglosajón, Wycliffe, Juan Hus, de una tribu bárbara, ¿no? Sí, sí. También. De que son los anglosajones, Lutero de los alemanes. Zwinglio de los lombardos. Zwinglio de los lombardos. ¿Qué es lombardos? Los Ajá, suizos. los suizos. Y de esas tribus bárbaras Dios sacó hombres para defender su verdad. Y ahora que estoy en Europa le digo al hermano, gracias por la invitación, hermanos. Gracias a nosotros también. Pero gracias porque entiendo más la gran controversia entre el bien y el mal. Y es que aquí, hermanos, la influencia católica es bárbara, es tremenda. Grandes edificios, murallas gigantes, y sellos de Roma, y reinos. Y estos hombres, aparentemente, sin nada, no tenían una fragata, trajes de soldado, caballerizas, pero como dice la Escritura, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ellos tenían todo lo necesario. Por eso soy historicista, porque la historia me lleva a entender que es con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no se nos olvide eso. Es por la obra y con el poder del Espíritu Santo que la verdad va a continuar. Wycliffe, Hus, Lutero, Zwinglio, pertenecientes a esas tribus bárbaras, que obviamente fueron sometidas por el papado. Sí, conquistaron a Roma, pero Roma los conquistó, porque la misma Roma que conquistaron, el dragón le dio su trono y su poder al papado, y el papado los volvió a conquistar a ellos. Entonces viene el Espíritu Santo y dice, ahora sí, quítate las cadenas de esa bestia. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes de todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión. Es que aquí en esta parte, empezando desde Portugal y terminando, bueno, acá donde está la Suiza, toda esta parte de Alemania, todo esto dominado por reyes. Reyes sumisos al Papa, todos. Exactamente, y los reyes sumisos a papas, y tenían grandes construcciones, y los pueblos eran regidos por este gran poder aquí en Europa. Y estos hombres fueron realmente los verdaderos bárbaros espirituales, hermano. Porque estos sí vinieron a liberar de Roma. Porque dijeron, nada del Papa, nada de concilios, nada de padres, nada de reyes.
en asuntos de religión. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra eran lo que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer, esto allá arriba, ¿verdad? No sé, Latimer de la Gran Bretaña, ¿no? Sí. De los anglosajones, le decía a su compañero de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, ya estaban quemando, que en este día encenderemos una luz en Inglaterra, y confío en la gracia de Dios, jamás se apagará. Jamás se apagará. Hermanos, gloria a Dios que nos ha hecho adventistas del séptimo día, historicistas, porque en la historia vemos a Jesús caminando con los jóvenes hebreos de todas las épocas, de todos los perseguidos. Ahí está Jesús con ellos. Sean de cualquier nación que vengan, de Mesopotamia como Abraham, el pueblo de Israel como los discípulos, de la Roma pagana como cristianos convertidos de ese imperio, o aún sacados de estos 10 dedos o 10 cuernos. Todo aquel que quiera poner su corazón al servicio de Dios, la historia nos dice que Dios lo puede usar. Amén. Hermanos, donde estén, aquí en Portugal, a muchos del secularismo, casi la gente no quiere saber de Dios. Sigan fieles. Sigan fieles. La Biblia dice, yo soy fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, para Jesús la muerte ya está vencida. Por eso Él habla y dice, te voy a dar vida. Hermanos, allá en el África, en el Brasil, me habla portugués. Este antes fue un reino también poderoso, el Imperio de Portugal, pero después vino otro imperio, y la historia nos dice que caerán todos los imperios humanos. Y ya el último, lo vemos, los Estados Unidos, ya vemos cómo se está formando la imagen de la bestia, símbolo de su decaimiento. Muy pronto, muy pronto, estaremos pisando el nuevo reino, el reino de Cristo, el reino eterno, hermanos. Amén. El mar de vidrio, el mar de cristal. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Hasta dónde me lleva la historia a comprender y a esperar el reino final? Porque lo que tira la estatua de Daniel es el reino de Dios. Amén. Es allí. Aquí estamos en esta Europa, esta Unión Europea. Pero después de esta Unión Europea, de estos dedos que los jesuitas se he leído que han estado detrás de la Unión Europea, formando su bandera, incluso es parte de todo eso. Detrás de este último intento de unir y del último intento que se haga con el poder de los Estados Unidos y que hagan que todo el mundo, chicos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, adoren a la imagen. Después de eso viene el reino eterno. Después de eso viene el reino eterno de Dios. La segunda venida que nosotros proclamamos es el inicio del reino que nunca tendrá fin, nunca se acabará. Y que por la justicia de Cristo podemos ser ciudadanos. No habrá más fronteras. No habrá fronteras. Como dice el himno, andaremos por los mundos donde el pecado no entró y del amor les hablaremos de Jesús. Ánimo en el Señor, queridos hermanos.
aquí en Europa, en el África, en el Brasil. Ánimo en el Señor. Sigamos adelante. Y hoy hemos estudiado un poquito por qué somos historicistas, adventistas, del sustento propio, del sostén propio, y que Dios nos bendiga y que esto nos haya fortalecido en este día del Señor que ha empezado. Para algunos todavía, algunos ya empezó el sábado, otros lo estamos recibiendo, otros todavía no, allá en México, en otras partes de la América Central o Sudamérica, pero donde quiera que estemos, nuestro destino final es el reino de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a cantar, o no sé, hermano, que tiene algún comentario. Não, eu quero só dizer que se resetarmos a história, não somos verdadeiros adventistas, porque o movimento adventista ha nascido com a história profética. De outra Exacto. forma, não somos adventistas del séptimo día. Si la historia nos aburre, si no nos gusta estudiar la historia, si no tenemos identidad adventista, es cierto. Pero hermanos, hermana María Silva, Elaine Viera y hermana Alba y todos los demás hermanos, ánimo en el Señor, seamos fieles, tenemos un mensaje apoyado por Dios, apoyado por la historia, y que Dios en su sabiduría nos ha dejado aquí para seguir luchando. Amén. Amén. Amén.